Bien, mis hermanos, si me acompañan por favor al Evangelio de Juan capítulo 17 para introducir allí el tema que el Señor puso en mi corazón para compartir con la iglesia esta mañana, esta tarde ya. Juan capítulo 17, miramos desde el versículo 20, Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 20. Juan 17, para de pronto quienes no tengan un poquito el contexto, está la oración, o lo que se conoce como la oración sumo sacerdotal del Señor Jesucristo. Él como sumo sacerdote que es presentado en las Escrituras intercediendo y orando ante el Padre. Y es una oración que hace antes de ir al Calvario. Y allí en Juan capítulo 17, versículos 20 al 26, vamos a ir mirando algunas cosas. Dice allí el Señor hablando con su Padre, versículo 20, mas no ruego solamente por estos, los que en el momento eran sus discípulos, los que habían creído en Él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. De manera que el Señor se dirige una vez más al Padre, pues en esta oración que arranca desde el capítulo 17, versículo 1, y se dirige una vez más al Padre, intercede por los creyentes, pide por los creyentes no solamente del momento, sino los del futuro, como se dio cuenta allí, y va a pedir algo bien importante. Dice el versículo 21, ¿qué pide el Señor Jesús por los creyentes? Para que todos sean uno. Muy importante para nuestro Señor la unidad de su iglesia, la unidad de nosotros como creyentes. Muy importante, para que todos sean uno, dice allí el Señor Jesucristo. Que se pueda, el Señor Jesucristo está orando al Padre, Padre, que se mantenga esa unidad, que sean uno, Señor, Cristo refiriéndose al Padre, y luego dice allí en el versículo 21 nuevamente, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y esto es algo hermoso porque el Señor ha decidido que nosotros, imperfectos pecadores, redimidos por gracia, por misericordia, podamos representar la unidad del Padre y el Hijo. Es lo que está diciendo allí. Entonces note que la unidad en la que Jesús pensaba se enfocaba en dos aspectos de esa unidad. De manera que el Señor Jesús está diciendo, Padre, por favor, que ellos sean uno. Pero luego dice, como tú, Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Dos aspectos. Unidad entre nosotros, pero unidad con el Padre y con el Hijo en este texto. Es lo que está rogando allí nuestro Señor Jesucristo. Para que todos sean uno, también ellos sean uno en nosotros, dice el Señor Jesucristo. Notemos también ahí en el versículo 21 la importancia de esta unidad que arroja esta unidad entre nosotros como cuerpo de Cristo, arroja un mensaje evangelístico al mundo que nos rodea. Y por eso dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. El pastor hablaba en la primera hora de Juan 13, que dice, en esto conocerán que son verdaderamente mis seguidores, mis discípulos, en el amor que tienen unos por otros, ¿sí? De manera que eso, nuestro amor, el amarnos unos a otros, arroja un mensaje evangelístico al mundo. Pero mire que aquí en la oración del Señor también dice que nuestra unidad arroja un mensaje al mundo evangelístico, que les invita a creer en Cristo y en su venida a esta tierra. Esto es muy importante y muy profundo. Porque si no entendemos que nos debemos mantener unidos no solamente como iglesia, sino en nuestros hogares, y ya veremos en otros contextos donde Dios nos dice que debemos ser unidos como creyentes, pues si no lo hacemos, no vamos a dar el testimonio de que Cristo vino a esta tierra. Hoy día hay muchas personas que niegan la venida de Jesucristo aquí a la tierra, de muchas formas. Pero Cristo está diciendo y está orando al Padre, Padre, que ellos sean uno, que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Imagínate. De manera que nosotros vamos a hacer un testimonio de unidad de que Cristo vino a esta tierra. Luego dice, es decir, cuando mostramos a este mundo la unidad que tenemos en Dios, es un mensaje evangelístico para que el mundo crea en la verdad de la venida de Cristo. Es decir,
que fue enviado por el Padre. Seguimos leyendo en el versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos. Y esto es una verdad también muy profunda que está escrita en Efesios capítulo 1, que dice que nosotros, los que hemos sido salvos, estamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y aquí dice que Dios nos ha compartido su gloria. Es algo majestuoso, somos partícipes de las cosas celestiales del Señor. Es maravilloso. Y dice aquí, la gloria que me diste, yo les he dado, pero ¿con qué propósito el Señor ha compartido de su gloria? Versículo 22. Exactamente, para que seamos uno. Manifestamos su gloria y su majestad cuando tenemos unidad como cristianos en el Señor. Entonces el Señor ha compartido su gloria con los creyentes para contribuir con esa unidad y que sean los creyentes tal y como el Padre y el Hijo son. Luego mire lo que dice en el versículo 22. Así como nosotros somos uno. Entonces todo el tiempo nosotros estamos reflejando a Cristo, estamos reflejando la relación del Padre y el Hijo. Todo el tiempo estamos mandando un mensaje con la forma en que nos relacionamos entre nosotros. Es supremamente importante. Luego dice allí, versículo 23. Yo en ellos, tú en mí, Padre, ¿cierto? Para que sean perfectos en unidad. Gracias a que estamos en Cristo, podemos disfrutar de esa perfección de unidad. Y mire otra vez, el poder testimonial de esto, versículo 23. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Mire, es algo muy interesante. Hablaban de la cena del Señor que va a ser en el primer domingo. Nosotros también la celebramos el primer domingo. ¿Recuerdan ese versículo de 1 Corintios 11? Que cuando celebramos la cena del Señor, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él envía un mensaje de Cristo. Vino, va a venir, pero aquí está diciendo, cuando ustedes se mantienen unidos, enviando un mensaje que el Señor vino a este mundo. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. De manera que tenemos un testimonio impresionante en nuestra unidad. Y esto es sencillo de entender. Cuando el mundo está viendo que los cristianos también se pelean, se divorcian, hacen las cosas igual que los demás, ¿qué terminan diciendo? Cristo no existe. Eso es mentira. En el cristianismo no hay ningún poder ni ninguna verdad, porque miren, les pasa exactamente lo mismo que a nosotros. De manera que el testimonio que damos en unidad es muy importante, porque estamos reflejando a nuestro Señor. Bien, luego dice allí, el Señor continúa orando, versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. De manera que esa unidad se manifiesta a través de que el Señor ha compartido con los creyentes, los cuales se llama acá, aquellos que me has dado. El poder está en el mismo lugar. Entonces, vuelvo y repito, esa unidad se manifiesta a través de que el Señor ha compartido con los creyentes, los cuales llaman, manifiesta el poder. Dice allí, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estamos entonces en el mismo lugar con Él, donde el Señor mora, y no solo eso, sino que todo lugar donde el Señor esté, nosotros vamos a estar con Él, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, que estén donde yo estoy. Donde quiera que yo esté, que ellos estén allí. Luego dice que la unidad se refleja en que el Hijo quiere compartir de su gloria y manifestarla con los suyos. Dice, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido. Mira esto, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces la unidad se evidencia por el conocimiento que tenemos del Hijo
por el conocimiento que Dios nos ha transmitido, lo que está diciendo el versículo 25. Dios ha impartido un conocimiento a nosotros como creyentes y esa unidad se evidencia por ese conocimiento. Luego dice allí, la unidad se evidencia por el conocimiento impartido a los creyentes que les ha llevado a conocer al Hijo y al Padre a través del Hijo, una perfecta unidad con la Trinidad en amor. Ahora, algo interesante que pasé aquí decirles, cuando dice, Padre, aquellos que me has dado, vuelvo al versículo 24, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En este texto, en esta oración, no vemos al Espíritu Santo mencionado, ¿verdad? Explícitamente. Pero sí podemos decir que está implícitamente el Espíritu Santo aquí. ¿De qué manera? Bueno, cuando Jesús dice allí en el versículo 21, Padre, que todos sean uno como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando dice, Padre, yo quiero estar en ellos, ustedes saben que el Señor Jesús dijo, yo me voy al cielo, pero les enviaré el otro Consolador, el Espíritu Santo que estará en nosotros. Pero el texto bíblico muchas veces usa indistintamente como si Cristo estuviera diciendo, yo estoy con ellos, pero ¿quién está con nosotros? El Espíritu Santo. Y si está el Espíritu Santo, está Cristo con nosotros. Miren el versículo 23, yo en ellos, ¿sí? Lo que dice ahí el versículo 23, yo voy a estar en ellos. ¿Cómo? A través de su Espíritu Santo. De manera que aquí en este versículo bien podemos decir que aunque no se está mencionando el Espíritu Santo, sí está allí siendo mencionado cuando Cristo dice, yo voy a estar en ellos. Bien, pero lo que quiero resaltar de aquí es la oración del Señor, que el Señor hace antes de su partida, para que seamos uno. Uno en gloria con Él, uno en el conocimiento de Él, uno en el amor que se ha manifestado con el Padre y con el Hijo hacia nosotros, que seamos uno porque es un mensaje evangelístico. Y es sobre esto que quiero compartir con ustedes en esta mañana, pero no desde aquí, sino que dése cuenta que si fue importante para el Señor la unidad, también lo fue para los apóstoles que estuvieron enseñando a la iglesia por medio del Espíritu Santo acerca de esta unidad. Lo habló Pablo, lo habló Pedro, lo habló Juan. Cuando se dirigían a las iglesias, les hablaban de mantengan esa unidad. Y esto es lo que quiero mirar, que también fue importante para el apóstol Pablo. Acompáñenme a la epístola a los Efesios ahora, capítulo 4, versículo 3. Efesios 4, 3. Y quiero que lea conmigo, por favor, este texto, lo vamos a leer juntos. Efesios 4, 3. Efesios 4, 3. Dice así, Efesios 4, 3, 1, 2 y 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo hablando también a los hermanos en Cristo, que les escribe esta carta, lo cual se cree que esta carta realmente no fue una carta dirigida solamente para la iglesia en Éfeso, sino principalmente llegó allá, pero era una carta encíclica que tenía que rodar por otras iglesias. ¿Listo? Y se cree porque hay una evidencia externa y hay una evidencia interna de esto. Y la cuestión es que cuando miramos la evidencia interna, quiero hablar de la evidencia interna, es que tú no vas a encontrar en la epístola a los Efesios, como si encuentras en la primera y segunda carta a los Corintios, en otros capítulos de Corinto, donde se está hablando de ellos, los corintios. En Éfeso solamente aparece en el primer capítulo la carta a Éfeso, pero el resto de la carta, el resto de los 6 capítulos, no vas a encontrar una mención a los efesios, sino a los cristianos en general. ¿Listo? Por eso se cree que esta es una carta más pensada de Pablo, no solamente para creyentes en Éfeso, sino en muchos hermanos en las iglesias de Asia realmente. ¿Listo? De manera que podemos decir que cuando el Señor está diciendo a través del apóstol Pablo, iglesia, quiero decirles algo, quiero que sean solícitos ustedes en guardar la unidad de la cual Cristo ha orado, de la cual Cristo nos ha dado, pero ustedes son participantes con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Y miren lo interesante acá, ¿se dio cuenta? Solícitos en guardar la unidad de ¿quién? Y en Juan 17 el Espíritu no apareció su nombre explícitamente. Estaba hablando Jesús de la unidad con el Padre, con el Hijo, pero mire que aquí está el Espíritu Santo que hace parte de esa unidad.
Y dice, solícitos en guardar la unidad. Somos llamados a participar con el Señor de conservar nuestra unidad. ¿Y por qué tanto énfasis en esto? Se supone que como creyentes deberíamos ser unidos. Pero bueno, pasa de la siguiente manera. Y yo uso este ejemplo porque la Biblia usa este ejemplo. Supongamos que la iglesia es como una familia, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo me uní con mi esposa? Con mi esposa llevamos 22 años juntos, 16 de casados. Cuando me uní a ella, pues al comienzo todo es bonito, ¿cierto? Chévere. Ahí uno suspira, hay ternura, hay detalles, pero a medida que va pasando el tiempo se va reflejando nuestros caracteres, el carácter pecaminoso. Y a veces se habla feo, áspero, duro, y empieza uno como a perder ciertos detalles a través del tiempo. Ya no es igual como era antes. Entonces, si no conservamos en el Señor, ella mira a Cristo, yo miro a Cristo para aplicar su palabra en nuestras vidas, no vamos a conservar nuestra unidad porque empieza a haber problemas difíciles. Su carácter, ella se enoja por algo que yo digo o no digo, o hago o no hago, o la forma en que me expresé, viceversa, y empieza a haber roces, ¿cierto? Entonces, como estamos conviviendo dos pecadores, vamos a tener que luchar con el hecho de mantenernos unidos en matrimonio, como Dios quiere, a pesar de esas situaciones pecaminosas que salen de nuestras vidas. Es lo mismo que pasa con entre nosotros la iglesia, ¿no? Aquí venimos, nos saludamos, hermano, el Señor le bendiga, pero hay veces tenemos fricciones entre nosotros, ¿sí? Hay veces hay cosas que se dicen que de pronto no me cayeron tan bien. Hay cosas donde tenemos algunas diferencias, como el pastor mencionaba esta mañana, algunos la tricotomía, otros la dicotomía, ¿cierto? Pero, ¿qué hacemos con todo eso? Vamos a la Escritura, que dice el Señor, y tenemos que tener cuidado de conservar esa unidad a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados. Porque el Señor nos llama a hacerlo. ¿Y de qué manera nos llama a hacerlo? Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ahora, miren que esto es una unidad que no fuimos nosotros la que la trajimos. Claramente la trae Dios. Se lo pongo con el siguiente ejemplo. El matrimonio es una institución de Dios, ¿no? Y Dios dice, en Mateo 19, el Señor Jesús dice, lo que Dios juntó. ¿Ve usted? Hay veces nosotros decimos, yo me casé con tal persona, yo me casé, fui yo. Pero Dios dice, yo soy el que los junto. Lo que Dios juntó, el hombre no lo debe separar. Igual pasa con la iglesia. El Señor dice, ustedes ahora son una unidad en mí. Y si yo ataco esa unidad, estoy atacando al Señor, quien ha establecido esta institución, ¿sí? Y esto es muy importante, mis hermanos, porque por lo menos en mi experiencia de estos 20 y pico, 19 años que llevo como creyente y 11 de pastor, pues uno se encuentra con diferentes hermanos en la congregación donde llegan a experimentar este tipo de luchas y lo primero que le viene a su mente es que cuando viene un problema o una situación o una diferencia, yo me quiero ir, ¿sí? En vez de mirar el texto bíblico y decir, ¿qué debo hacer si tuve una diferencia con un hermano? Pues pedir perdón, hablar verdad entre nosotros, arreglar las cosas. Y en últimas, si le he pedido perdón o le he dicho, hermanito, tenga cuidado con esto y sigue así, ¿qué debo hacer? Pues Efesios 4, versículo 2 nos dice, sopórtense con paciencia los unos a los otros. Entonces tenemos que conservar esa unidad. Para el Señor es muy importante. Es una unidad que Él mismo estableció. Y por eso es que si yo me voy contra el matrimonio, por ejemplo, me estoy yendo contra Dios. Y si me voy contra la iglesia, me estoy yendo contra Dios. De ahí que el apóstol Pablo, cuando se dirigía camino a Damasco, ¿recuerdan ustedes que dijo el Señor Jesucristo? Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Y Jesús, el Señor, le dijo, ¿por qué me persigues? Porque si se estaba metiendo con su iglesia, se estaba metiendo con Él. Esto es muy importante. Muy importante porque el Señor Jesús oró por nuestra unidad. Y nosotros, cada uno de nosotros aquí tenemos que ser partícipes en el Señor de mantener solícitos esa unidad del Espíritu Santo. Otra versión, la palabra de Dios para todos, dice, el versículo 3 de Efesios 4, dice, el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Ahora, no solamente nos mantenemos unidos como soportando, muchas veces decimos, ¿no? Yo lo mastico, pero no me lo trago. No, Dios no quiere que sea así solamente. Es decir, no solamente es mantener, como muchas veces lamentablemente pasa en los matrimonios. Sí, toca mantener este matrimonio al final, pero dormimos en camas separadas, andamos en una guerra terrible. No, dice que en el vínculo ¿de qué?
de la paz. Y no la paz que da el mundo, ¿cierto? La paz que el Señor nos dejó. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. La paz que sobrepasa todo entendimiento que habla Pablo en Filipenses capítulo 4. Cuando oramos con acción de gracias y rogamos, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones, ¿cierto? Esa paz debemos conservar, en esa paz, la unidad del Espíritu, en ese vínculo. Mire la versión Palabra de Dios para Todos, dice así ese versículo: el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Mire esto, esta parte me gusta. Hagan todo lo posible, solícitos, la palabra solícitos, hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. De manera que he llamado a este mensaje, tomando la traducción Palabra de Dios para Todos, he llamado a este mensaje haciendo hasta lo imposible por conservar la unidad. Fue importante para nuestro Señor la unidad del uno para el otro, para Pablo, para Juan. Inclusive cuando usted piensa en Juan, el apóstol Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, escribe a 7 iglesias, ¿no? ¿Y qué les está diciendo todo el tiempo a esas iglesias? Por ejemplo, a la iglesia en Éfeso: has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, vuelve a hacer las primeras obras. Todo el tiempo les está llamando a mantenerse allí, a no desfallecer, a no claudicar, a no menguar, a seguir firmes en el Señor. De manera que Pedro, Pablo, Juan también entendieron que para el Señor Jesucristo la unidad de nosotros fue tan importante que ellos mismos la expresaron. Y Pablo aquí mismo, en esta parte de práctica, los Efesios, les está diciendo solícitos en guardar la unidad. Cuando Pablo, guiado por el Espíritu, escribe esta carta a los creyentes en las diferentes iglesias, como ya le expliqué, estando preso, el apóstol Pablo escribe esta epístola, les llama a hacer todo lo posible por conservar esta unidad, la unidad que ha hecho el Espíritu Santo. Pablo les dice: hagan todo lo posible por conservar esta unidad. Y cuando Pablo está impartiendo esta enseñanza, él tiene en mente la iglesia local. Les está animando a los creyentes de cada iglesia que se esfuercen para que hagan todo cuanto dependa de nosotros por mantener esa unidad en el vínculo de la paz. De manera que Pablo está diciendo: el Espíritu Santo ha hecho esta unidad. Ustedes deben velar, cuidar y proteger esta unidad, ya que Dios los ha unido a ustedes como una familia. Es lo que dice Efesios 2:19, ¿cierto? Mire usted, Efesios 2:19. Lea conmigo Efesios 2:19. 1, 2, 3. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Imagínense. Por eso digo que yo uso la ilustración de la familia, porque Dios la usa. Y yo les explico a los hermanos allá en la congregación y les digo: miren, cuando hay diferencia entre nosotros, alguna circunstancia, y que el hermano empieza a contemplar la idea, mejor me voy de la iglesia, porque así soluciono todo, yo le digo: mira, ten cuidado, porque Dios dice que nuestra unidad es como la de una familia. Por favor, ¿quién aquí en su familia no tiene problemas? ¿Quién aquí en su familia no tiene roces, circunstancias, dificultades? Y entonces, ¿qué decimos si tengo una dificultad con mi esposa? Esposa, no, pues la forma de resolver es que me voy para otro, me voy a casar con otra mujer y voy a tener ese otro nuevo hogar. Muchos han caído en eso, ¿no? Y se la pasan de hogar en hogar buscando el hogar perfecto que nunca van a encontrar, porque no existe. Entonces la situación no es huir por muchos lados, sino es resolver y responder bíblicamente con la relación que tengo con una u otra persona. Entonces Dios ha hecho una familia. Y en ese sentido, yo no veo ningún momento en las cartas de Pablo, de Juan, en el Apocalipsis. Estúdialas bien y mire, a pesar de que había cosas difíciles dentro de la iglesia, algunas personas que estaban haciendo cosas malas dentro de la iglesia, y nunca Dios, a través del apóstol Juan, les animó a los hermanos a irse y dejar la iglesia. No lo va a encontrar. Estudia las 7, cuando se le escribe a las 7 iglesias. Y está viviendo, miren, una de esas palabras que escribió Juan dice: uy, allí ustedes moran donde está el trono de Satanás, algunos están siguiendo la doctrina de los nicolaitas, pero luego les dice: pero ustedes manténganse firmes, los que están firmes, manténganse firmes. Es muy interesante. Aun cuando Juan el apóstol tuvo que tratar con Diótrefes, ¿no? Cuando le escribe la tercera epístola de Juan, y entonces está animando al hermano Gallo, y en ningún momento animó a Gallo a decir: no, ese Diótrefes se cree el duro, porque ¿qué estaba haciendo Diótrefes? ¿Recuerda usted?
si es Diótrefes o Demetrio, ya me confundí, creo que es Diótrefes. Pero ¿qué estaba haciendo Diótrefes? Estaba impidiendo que si un hermano recibía a un misionero en su casa, Diótrefes decía, si usted lo recibe, lo expulso de la iglesia. Imagínense lo que estaba haciendo. El apóstol Juan tiene que escribir y le dice al hermano Gallo, Gallo, no imites lo malo, sino lo bueno. Porque Gallo, el hermano Gallo, sí estaba hospedando a misioneros en su casa. Entonces, de esta manera, nunca Dios animó a nadie a que de los problemas de la iglesia, la solución fuera irse corriendo para otra. Porque eso es como decir, cuando tengas problema en tu familia, búscate otra familia y resuélvelo de esa manera. No es así. Dios dice que nosotros somos una familia y debemos mantener unida nuestra familia y aprender a resolver nuestras situaciones, ¿sí? Una de mis mayores preocupaciones cuando una hermana o un hermano me dice, me voy de la iglesia, pastor. ¿Por qué? Es que yo veo que tales hermanos no me miran bien, no me hablan bien, no me tratan bien. Espera, hermano, ¿qué está pasando? ¿Ya hablaste con estos hermanos? Ay, sí, pero siguen así. Espera, ven y miramos las escrituras. ¿Es esta la forma de resolver los inconvenientes? No, pero yo estaba orando al Señor y meditando en las escrituras y el Señor me lleva a irme para otra iglesia. De esa manera, disgustado, en enojo. Me preocupa que un hermano salga así de la iglesia porque ¿sabe qué va a pasar con ese hermano? Que va a caer en la mentira de Satanás de pasársela de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, buscando la iglesia perfecta que nunca va a encontrar. En vez de haber respondido como la Escritura dice, perdonando, pidiendo perdón, teniendo paciencia, orando, examinando primero mi viga antes que la paja del hermano, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, iglesia. Ustedes están pasando por un momento hermoso, están fortaleciendo, están creciendo, pero cada uno de nosotros debemos velar por esa unidad. Y para eso necesitamos ver algunas cosas que tenemos que hacer para velar por esa unidad que ya vamos a ver. Déjeme mostrarle por un momento el capítulo 2. Acompáñeme a Efesios capítulo 2, versículo 11. Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, recuerde que Pablo fue enviado a su ministerio a los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados ¿qué? Incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Bueno, lo que está diciendo ahí es que los judíos que se circuncidan como señal del pacto de Abraham, llaman a los que no están judíos, no están circuncidados, incircuncisos. Y Pablo, como judío que es, le está recordando a los gentiles, porque ese fue su ministerio, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados de esta manera. Versículo 12. En aquel tiempo, gentiles, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era su condición, gentiles. Pablo les está recordando esto a través de esta carta, bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire eso tan bonito, ¿no? Por eso en otras epístolas Pablo dice, no hagas que por causa de comer carne sacrificada a los ídolos, hagas que tu hermano tropiece y se pierda aquel por el que Cristo murió. Porque Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Y cuando yo te ataco a ti, cuando tú me atacas a mí, estoy atentando contra lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Y debemos tener cuidado con eso. No debo poner tropiezo, ni ustedes a mí, ni yo a ustedes. Y dice allí, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿De cuáles pueblos? Judíos y gentiles, que siempre habían entre ellos que una rencilla tremenda entre ellos, ¿no? Pero Pablo está diciendo, ya no más con eso. Lo que ha pasado con sus vidas en Cristo, Él ha traído paz entre ustedes. Este texto nos está hablando de que Dios ha traído paz para con Él y paz para entre nosotros. Eso es lo que está mencionando, pues, entre judíos y gentiles en este contexto. Luego dice, Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno. ¿Derribó qué? Esa pared intermedia de separación. Hermanos, todo el tiempo, hasta que muramos, nos vamos a ver luchando de mi propio corazón, querer levantar barreras, ¿no? Y eso pasa hasta en la casa. Es más fácil levantar un muro, pero Dios dice, no, yo derribé esa pared para que ustedes ya no estén enemistados, sino vivan en paz. De manera que somos llamados más que construir muros, construir puentes, siempre de comunicación, de reconciliación, de hablar, de acercarnos, de orar unos por otros. Porque Dios ya lo hizo. No levantemos paredes que Él ya derribó, dice allí, versículo 15. Aboliendo en su carne
las enemistades, es decir, en la carne del Señor Jesucristo, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, mire qué énfasis está haciendo acá en el capítulo 2, un solo y nuevo hombre, y nuevamente que menciona, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, los gentiles, y a los que estabais cerca, los judíos, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y si se ha dado cuenta aquí, varias veces en este texto se menciona a Cristo, se menciona al Padre y se menciona al Espíritu. De manera que podemos ver la obra de la Trinidad, como mencionaba mi hermano, ¿cierto? De los pentecostales de Jesús solo. Es una equivocación y este es uno de los textos que lo demuestra también. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios. Y dice acá entonces, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedicios, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esto sí que fue difícil para los judíos y para los gentiles también, ¿no? ¿Recuerda usted cómo tuvo que hacer el Señor toda una estrategia para que preparara el corazón de Pedro, que era un judío, para que fuera a predicar a la casa de un gentil como Cornelio? Y que le trajo un éxtasis donde Pedro ve un lienzo cayendo del cielo y le dice, mata y come del inmundo y de los animales y yo no voy a comer. ¿Sí recuerda todo ese contexto? Y Pedro, todo eso para ayudarle a entender a Pedro algo. Lo que Dios limpió, no lo llames tu inmundo, ve a los gentiles, predícales. Y nos cuesta, porque todos venimos de un contexto diferente, de luchas diferentes, ¿cierto? Y cuando llegamos y nos unimos como iglesia, algunos son más serios, otros son demasiado alegres, otros demasiado sueltos de boca, otros muy calladitos, y como que eso es difícil entre nosotros aceptar ciertas cosas, pero Dios dice, hey, igual, yo los he recibido, yo los he hecho parte de mi cuerpo, ustedes velen por mantener esa unidad, indiferente de sus diferencias, de sus cosas y sus circunstancias, es lo que yo he hecho en ustedes, es maravilloso. Entonces somos miembros de la familia de Dios, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 7 veces es mencionado el Señor Jesús, 5 veces el Padre, 2 veces el Espíritu, 3 veces la palabra paz, unidad. Y pues quizás han escuchado en el estudio de Efesios y si han estudiado esta epístola, que los primeros 3 capítulos son doctrina. Y el capítulo 4 al 6, Pablo empieza a decirles, bueno, ya escucharon la doctrina, ahora la parte práctica, lo que tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer? Versículo 3, solícitos en guardar lo que la Trinidad ha hecho, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Unirlos, quitar la pared intermedia. En Cristo Jesús, por su sangre derramada, ustedes son uno. Reconciliados con el Padre, reconciliados entre ustedes, mantengan esa unidad. Eso es lo que nos llama a hacer. Bien, entonces Dios ha unido a su iglesia, que llama a una familia, hagan todo lo posible por conservar esa unidad. Si tú y yo como hijos de Dios no hacemos todo lo posible por preservar esa unidad en paz, y somos causantes de rencillas, divisiones, murmuración, peleas, entendamos algo, estamos yendo en contra del mismo Señor, en contra de la Trinidad misma, que como ya vimos en el capítulo 2, es quien ha hecho todo esto de la unidad. Tengamos cuidado con eso. La Trinidad está involucrada profundamente en nuestra unidad. No solo en la obra de salvación, sino de la formación de esta unidad. ¿Recuerda a Pablo cuando perseguía a la iglesia? Ya le mencioné cómo el Señor le dijo, me persigues a mí. Toda institución formada por Dios, si se ataca directamente a Dios. Cuidado con eso. Así que mis amados, nosotros los creyentes somos llamados por Dios a participar con Él, con Dios, en hacer nuestra parte, todo lo posible por conservar esa unidad que Dios mismo ha establecido en la iglesia. Pero surge una pregunta práctica, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Bueno, ¿cómo hago yo esta parte? Ya entendí todo lo que Dios ha hecho, ya entendí lo que Dios me está llamando a hacer, ¿cómo lo hago? Y es lo que quiero que miremos aquí en los minutos que nos restan. Para guardar la unidad, en primera instancia, sí o sí es necesario haber nacido de nuevo, en primera instancia. Mire Efesios 4:22. Efesios 4:22.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si esto no ha ocurrido en mi vida, será imposible conservar de mi parte la unidad. Pero si el Señor me ha salvado, me ha transformado, me ha hecho una nueva criatura, mi vida ahora va a ser esto, estar despojándome de cosas malas, viciosas, y reemplazarlas por las cosas que el Señor me enseña que quiere que haga. Por ejemplo, en el versículo 25 de Efesios 4, por lo cual desechando ¿qué? La mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Sí? Cuidado con esto. Si no ha ocurrido en mí una transformación donde yo pueda dar fruto al Espíritu, pues yo no voy a hacer eso. No voy a hablar la verdad con mi hermano. No voy a acercarme a él. Sino que solemos hacer lo siguiente, como que tapemos la cosa, sí estoy teniendo como incomodidad, como inquietud, pero dejémoslo ahí, el Señor lo resolverá. Y lo que hacemos es ir guardando como una bolsa de basura que uno va llenando y llenando y llenando. ¿Y qué pasa cuando uno llena una bolsa de basura? ¡Pum! Explota, y huele terrible. En vez de haber hecho lo que Dios dice. Y hay veces nos saludamos, sí, hermanito, buenos días, ¿cómo estás? Señor le bendiga. Pero por dentro tengo mis cosas guardadas. Entonces no solamente es el hecho de decir mentiras, sino también de guardarlas y aparentar algo que no es. No, habla verdad con tu prójimo. Pero para que esto pase, tiene que haber una transformación. Tiene que el Señor haberme salvado. Tengo que yo poder estar viviendo esta dinámica de un nuevo hombre creado según Dios que se despoja y se reviste de lo nuevo. Esto es muy importante, esto es fundamental. Y podríamos decir, bueno, es obvio que entre los creyentes, pues si se están en la iglesia y son creyentes, pues esto es lo que debe estar pasando. Pero como vimos, dentro de la iglesia hay un hombre natural, está el hombre carnal y está el hombre espiritual, ¿cierto? Entonces, Pablo sabe que dentro de la iglesia también hay este tipo de personas y por eso Pablo está diciéndole, mire, ustedes van a guardar la unidad del vínculo de la paz a través de esa nueva creación que Dios hizo en ustedes. ¿Por qué? Mire capítulo 5, demuestro algo, versículo 3, capítulo 5, 3, mire lo que Pablo dice, pero fornicación, creyentes, ni toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. En otras palabras, compórtense como lo que Dios hizo de ustedes, santos. Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué Pablo está mencionando esto? No solamente lo menciona acá, en varias de sus epístolas, él está hablando con la iglesia en Cristo, los creyentes, pero sin embargo hace este tipo de comentarios, como por ejemplo lo hizo en Corinto cuando les dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, o probaos a vosotros mismos, ¿acaso no conocéis que Jesucristo muere en vosotros a menos de que estéis reprobados? ¿Por qué Pablo hacía este tipo de cosas? Bueno, Pablo sabía lo que el Señor advirtió, que la iglesia iba a estar llena también de personas, falsos profetas, que tienen una apariencia externa, pero sus frutos niegan esa profesión. También que la iglesia va a estar llena de personas que dijeron amén a Jesús, pero que en sus corazones viven otra cosa diferente. Y por eso Pablo les está diciendo, mire, para conservar ustedes la unidad, tiene que haber habido una nueva creación en tu vida. Y si tú dices, sí, amén, Cristo es mi Señor y Salvador, debes estar desechando estas cosas y tengan cuidado, porque ningún fornicario, inmundo o avaro, es decir, una persona que dice creyente, pero está viviendo de esta forma, tiene herencia en el reino de los cielos. Es lo que está diciendo Pablo ahí. ¿Y por qué dice eso? Porque puede ocurrir algo que el versículo 6 dice, que nadie os engañe con palabras vacías. ¿Qué tipo de palabras vacías? Las que el Señor Jesús advirtió cuando les dijo, la puerta es estrecha y el camino es estrecho que conduce a la salvación. Pocos entran por él, pero hay otra puerta ancha, hay un camino ancho donde muchos van por ahí, pero es el camino de la perdición, ¿sí? Pablo está haciendo lo mismo, está escribiendo a estas personas, pero sabe que quizás dentro de ellos puede haber personas que realmente no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo, y Pablo les dice, no se dejen engañar con palabras vacías. Cuidado, no erren. Por estas cosas nadie entrará al reino de los cielos. Si ustedes han sido salvos, han sido perdonados, ustedes deben vivir ahora como santos, como conviene a santos. Nadie les engañe. No seáis, versículo 7, pues, partícipes con
ellos. Porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y mire que Pablo no solamente trató esto aquí, sino en el capítulo 4, versículo 17. Mire usted, 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hey, hermanos, si tú ya eres conocedor de Cristo, salvo por Cristo, tú ya no tienes que andar de esta manera. Versículo 18. Ellos, los que no conocen a Cristo, tienen el entendimiento ¿cómo? Entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Pues se entregan, pierden toda sensibilidad y se entregan a la lascivia, versículo 19, para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero mire versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. De manera que, mis hermanos, lo primero que debe ocurrir para que tú y yo velemos por esa unidad es que realmente hayamos nacido de nuevo. Realmente hayamos nacido de nuevo. Que seamos nuevas criaturas. Y eso se evidencia en que ahora yo puedo luchar contra mis pecados. En que ahora yo me puedo despojar en el poder de Cristo de lo viejo, de lo viciado y renovar y vestirme de lo nuevo, de lo que ha hecho Dios. Es importante evaluar esto, examinar esto. Recuerde, para todos es muy fácil ser religiosos. Recuerde lo que el Señor Jesús le dijo en Mateo 23 a los fariseos. Este pueblo de labios para afuera me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Y Jesús advirtió esto en muchas formas. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 23 en adelante, dice allí el apóstol Juan, muchos creyeron en el nombre de Jesús, pero él no se fiaba de ellos porque conocía lo que había en sus corazones y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de lo que hay en el corazón del hombre. También Mateo 7, 21 en adelante, inclusive personas van a hacer cosas en el nombre del Señor, pero Jesús les dice, no les conozco, no os conozco, apartados de mí. Muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre yo hice esto, hice aquello, no te conozco. Debido a esa realidad, que Jesús también habló en las parábolas en Mateo 13, el trigo y la cizaña, debido a esa realidad es que Pablo tiene que confrontar y decir, hermanos, vengan solícitos en guardar la unidad, pero examinen, ustedes ya no deben vivir de esta manera. ¿Por qué? Si ustedes viven con el entendimiento entenebrecido, no van a seguir las enseñanzas de Cristo. Pero ustedes, según 1 Corintios 2, lo leíamos también esta mañana, ustedes tienen la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Y qué significa que tenemos la mente de Cristo? Pues que vamos a seguir sus enseñanzas, que nos vamos a someter a ellas, por más que nos cueste. Y cuando fallamos, ¿qué vamos a hacer? Pedir perdón, Señor, perdóname, ir y buscar a la persona para remediar la situación. De manera, mis queridos, que lo primero que tiene que ocurrir para conservar esa unidad es que haya habido un cambio, una transformación, un nuevo hombre. Pero también algo importante que se requiere para conservar esa unidad, Efesios 1:13. En él también, Efesios 1:13, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿fuisteis qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A mí me gustaría fácilmente que uno pudiera voltear la orejita de alguien y que estuviera ahí la marca ES, Espíritu Santo. Ah, sí, este es del Señor. Pero no pasa así, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que alguien tiene el Espíritu Santo? No, bueno, la Escritura nos dice, por el fruto. De hecho, Pablo lo menciona aquí en Efesios capítulo 5. Mire usted Efesios capítulo 5 una vez más. Efesios capítulo 5. Dice allí, versículo 7, nuevamente retomamos de ahí. Efesios 5:7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eres tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Mire, versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda ¿qué? Bondad, justicia y verdad. Entonces, cuando un hermano se engancha con otro y se pelea y no quiere perdonar y se empieza a endurecer en su corazón y a crear una raíz de amargura, uno dice, uy, ¿qué está pasando? Una de dos cosas, o no ha nacido de nuevo, o está siendo una persona que no está dando en él el Espíritu de Dios. Y por eso, ¿qué está saliendo más? Pues la carne. Porque cuando sale la carne, sale todo este tipo de cosas también.
De manera, mis hermanos, que necesitamos para poder guardar la unidad, haber nacido de nuevo. Ser un nuevo hombre que puede pelear contra estas cosas en el poder del Señor. Haber sido sellados por el Espíritu Santo, pero además, si hemos nacido de nuevo, mire lo que dice Efesios 1:22. Efesios 1:22. Léalo conmigo, por favor. 1, 2 y 3. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Cristo es la cabeza de la iglesia. Mire 4:15, Efesios 4:15. Léalo conmigo, por favor. Efesios 4:15, 1, 2 y 3. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y 5:23, por favor. Efesios 5:23, 1, 2 y 3. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, para yo conservar esa unidad que Dios me llama a conservar, necesito haber nacido de nuevo. Lo que eso significa es que es una nueva criatura que se puede despojar y revestir de lo nuevo, despojar de lo malo, revestir de lo nuevo. Segundo, está sellado por el Espíritu Santo. Tercero, Cristo es su cabeza. ¿Qué significa que Cristo es mi cabeza? Que Él me guía, que Él gobierna, que yo escucho su voz, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿cierto? De esa manera no quiere decir que, hermanos, lo siguiente, no quiere decir que no vamos a seguir luchando con el pecado, a caer, a vernos tentados, a endurecernos. Eso va a pasar. Pero el Espíritu Santo va a estar obrando. Si tú mantienes una comunión con Él, el Espíritu Santo va a estar obrando y te va a estar trayendo versículos y el devocional y la lectura y la predicación para que tú reconozcas y digas, sí, Señor, sí, tú me estás diciendo que voy a hablar con tal persona, pedir perdón, perdonarla, orar más bien, en vez de estar murmurando, empezar a orar por esa persona. Y cuando hacemos eso, va a ser de beneficio, bendición para todos. Pero cuando cerramos nuestro corazón, se va a endurecer y es peligroso. Porque vamos a empezar a traer división. Ya no vamos a estar en las manos del Señor haciendo la obra del Señor, sino en las manos del diablo que quiere dividir todo. Las familias, la iglesia, todo. Entonces tengamos cuidado con esto. El pastor me dijo, mis hermanos, yo los tengo acostumbrados a que aquí 3 horas de predicación sin ningún problema. Así que hágale, de manera que yo me tomé esta palabra en serio. No, ya voy terminando. En segundo lugar, para conservar esa unidad, mis hermanos, para guardar la unidad es necesario andar en el Espíritu. Efesios 4:30. Mire lo que dice Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo lo contristo yo? Pues tengo que mirar todo el contexto de Efesios 4. Por ejemplo, mire versículo 2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia. Cuando yo no respondo con humildad hacia mi hermano, pues va a haber orgullo. Si no respondo con mansedumbre, pues va a haber contienda. Déjenme explicarle cuál es la diferencia entre humildad y mansedumbre. Humildad es que tú no te crees algo más de lo que no eres. Pero mansedumbre es que a pesar de que te hacen daño, tú no respondes agresivamente. Y ahí que Moisés se ha descrito como un hombre manso, que muchas veces lo atacaron, pero él lo que hacía era orar e interceder. Padre, le decía al Señor, no los destruyas, ¿no? Recuerda que muchas veces el Señor dijo, déjame que yo me hago cargo de ellos y te hago una nueva nación. Y Moisés intercedía a pesar de que le habían atacado a él. Eso es mansedumbre, ¿listo? Y esa es la diferencia. Pero cuando yo no ando en el Espíritu, o mejor dicho, cuando no ando siendo humilde y manso, voy a contristar al Espíritu de Dios. Y como hablábamos hace un momento, si yo entristezco al Espíritu de Dios, lo que va a reducir es la carne. Y a la luz de Gálatas 5, versículos 16 en adelante, que dice que las obras de la carne son ¿qué? Pleitos, envidias, celos y una cantidad de cosas más, ¿no? Entonces es muy importante, mis amados, para conservar la unidad, mi andar con el Señor en el Espíritu de Dios. Mire Efesios 5:18. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, controlados del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos. Y miren, es bajo este control que yo puedo cambiar mi manera de hablar hacia los demás. De resto, si no es por el control del Espíritu, no lo voy a poder hacer. Ahora, lo que eso se traduce es, por supuesto, obediencia. Y si ustedes volvemos a Efesios 4, miramos, debo entonces, ¿cómo velo por la unidad, Señor? ¿Cómo? Siendo, primero, andando según la vocación con que fuiste llamados, versículo 1, ¿no? Mira, anda como yo te mandé andar.
Los médicos hacen un juramento, ¿me recuerdan algunos? ¿Cómo es que se llama? Hipocrático, ¿cierto? Pues eso un tiempo atrás, creo que eso ha cambiado por todo el legalismo del aborto y todo eso, pero ellos era defender la vida y ayudar para que hubiera vida, ¿no? Esa era su vocación, su llamada. Pero muchos han abandonado eso y ahora se prestan para hacer abortos y causar muerte. Entonces, ¿qué podríamos decirle? Hey, no, espera, tu vocación es médico para ayudar vidas, para salvar vidas, no para quitarlas. Compórtate de acuerdo a tu vocación, a tu llamada. Pues es lo que el Señor está diciendo. ¿Cómo yo estoy realmente andando en el Espíritu para velar por la unidad? Andando de acuerdo a mi vocación, como cristiano. Entonces no es peleas, no es murmuración, no es crítica, no es voy a tirar la toalla, no. Es humildad, es mansedumbre, es soportándonos con paciencia, en amor. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad. Versículo 4, un cuerpo, un espíritu. Un pastor decía, hombre, ¿qué tal que uno dice un día, oiga, esta pierna me amaneció doliendo la pierna? Entonces cojo y la pongo encima de la mesa, saco el cuchillo del carnicero que me lo presta y ¡tra! Porque me duele la pierna. No haríamos eso, ¿cierto? Es nuestro cuerpo. Y Dios está diciendo, nosotros somos un cuerpo. No ataques ese cuerpo. No lo ataques, no te vayas en contra del cuerpo. Dice allí entonces, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y ahí una primera parte que ya habíamos hablado. No ataques esa unidad de Dios, porque atacas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que ha hecho esa unidad. Luego dice versículo 7, ¿cómo más velo yo por la unidad? Bueno, no atacando la estructura y la organización que Dios ha hecho. Mire usted, versículo 7. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando yo me voy, por ejemplo, ay, no, es que tal hermano no me parece que esté guiando ahí, dirigiendo, mire cómo lo hace de mal, ay, no, mire, se confunde, dijo esto mal, no supo expresarse, pero son los que Dios ha puesto para dirigir, para ministrar, para ayudar, para fortalecer, para que el cuerpo de Cristo se perfeccione, para que usted también el día de mañana pueda servir. Y esta es la estructura que Dios ha hecho. Él llamó a algunos y los puso allí a dirigir, siervos líderes. Y cuando usted, para velar por la unidad, debe tener cuidado con eso. Una vez, les cuento, tuve una buena relación con unos hermanos en Cristo. Yo vi cómo el pastor les dejó servir con niños, con alabanza, con muchas cosas les dejó servir a estos hermanos. Y luego los hermanos se fueron por una diferencia que tuvieron el pastor de formas, no de doctrina. Y se fueron y decidieron irse para otro iglesia. Pero yo tenía buena relación y amistad con ellos. Entonces una vez me invitaron a su casa a almorzar. Y era una familia grande. ¿Y qué creen? Pues salió a reducir el tema del pastor. No, es que nosotros no estábamos de acuerdo con esto y esto. Y dije, no, un momentito. Yo vi cómo este siervo del Señor, sí, él no es perfecto, de ninguna manera, ninguno de nosotros. El que está aquí no es perfecto. Pero le he visto que realmente ama al Señor, que te dio la oportunidad de servir, de hacer cosas para el Señor. Y eres tú el que ahora te estás siguiendo a la iglesia, yéndote en contra de lo que la Escritura dice. No me hables porque yo he visto, yo sé lo que ha pasado. No está bien eso que haces. Hasta ahí llegó sus comentarios, por supuesto. Hasta ahí llegó. Pero la cuestión es que aquí Pablo está diciendo, miren, Dios fue el que subió y dio dones a los hombres. Y les dio esos dones para que estos hombres que puso Dios por su misericordia y gracia en el liderazgo, pues ayuden a otros a crecer para el ministerio. Y esto no quiere decir, mis hermanos, que nos hagamos los de la vista gorda con el pastor si algo está saliendo mal y no le digamos nada porque es el pastor. No. Hay muchas partes en la Escritura donde nos enseñan cómo abordar al pastor si hay, o a un líder, si es necesario hacerlo, para la edificación, la fortaleza y guardar su vida y la restauración. Y hay formas de hacerlo. Pero la cuestión es que para guardar la unidad, la unidad del espíritu, del vínculo de la paz,
tenemos que respetar esa organización que Dios ha puesto. Ay, que la hermanita tal no me gusta, que es la encargada ya de la escuela dominical y pues, yo hago mejor las cosas. Cuidado. En eso sí me gusta el celo que tuvo David con el rey Saúl. ¿Se acuerdan? Saúl metió la pata al fondo todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero David dijo, este es el ungido del Señor. Que se encargue el Señor. Yo no le voy a echar mano a esto. No. Entonces, tengamos cuidado. Y no es que esté poniendo a los líderes cae. No, cuidado. Si Dios ha puesto personas al frente, sí, si te fijas en equivocaciones, las vas a encontrar. Es que somos pecadores, nos equivocamos en miles de cosas. Pero cuidado, mira lo que está diciendo Pablo en Efesios. Tú se solicita guardar la unidad. Y en esa unidad es el orden que Dios ha dado. Él estableció a unos profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, si yo estoy dándome cuenta que sí, ese hermano o esa hermana, sí, tiene sus cosas, pero lo veo sirviendo, lo veo ayudando, mostrando el amor, que a pesar de sus cosas ha reconocido con humildad y sigue ayudando a las personas, hombre, está haciendo la obra del Señor. Cuidado con esa, cuidado con eso. Imagínense donde nosotros hubiéramos medido a Pedro por lo que hizo, honestamente, todos nosotros. Pedro, que Pedro se ha llamado a predicar cuando negó al Señor, ya, desechado inmediatamente, ¿cierto? Pero ¿qué hace Cristo el Señor? En Juan 21, él mismo, el ofendido fue Cristo, y ni siquiera le menciona el tema, solamente lo confronta con algo, ¿me amas más que a estos? Estaba restaurando, y luego dice, ve y apacienta. Wow, tremendo, impresionante. Entonces, mis hermanos, recordemos, no debemos ir en contra, entonces, respetando ese llamado que ha hecho a ciertas personas, especialmente que guían, que dirigen, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y en que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente. Mire esto. Para velar por la unidad tenemos que estar con la disposición siempre de ayudarnos los unos a los otros. Estar animando, ayudándonos mutuamente. Y debemos tener cuidado con eso. Y en eso pues debemos estar dispuestos a qué, dice ahí versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, dispuestos a confesar, a remediar las cosas pronto antes de que se pase mucho el tiempo y Satanás maquine más cosas en mi cabeza. No es que el sol se ponga sobre tu enojo. Y si yo respondo de esta manera, como el Señor me está enseñando, no voy a contristar al Espíritu Santo y voy a velar por la unidad que Dios quiere que mantengamos. ¿Dónde comenzar haciendo todo lo posible por conservar la unidad? Y de verdad ahora sí voy a terminar con esto. ¿En dónde comenzamos? Listo, pastor, ya entendí. Primero que todo, el Señor tiene que salvarme. Segundo, que su Espíritu Santo muere. Tercero, que ande en el Espíritu y practique todo lo que el Señor me está diciendo acá. Si hay problemas con un hermano, hablar la verdad, no mentiras. En vez de hurtar, debo trabajar y ayudar a los necesitados. Y todo lo que menciona acá, versículo 29, no va a hablar palabras corrompidas, sino las que sean buenas para la edificación. Ya entendí, pastor. Ok, ¿dónde comienzo? Y la epístola misma nos dice, Efesios 5, 22 al 33. Por tiempo ya no vamos a leer, porque ya el tiempo se nos fue. Pero, ¿qué dice Pablo en Efesios 5, 22 al 33? ¿Dónde comienzan luchando por la unidad? ¿De qué habla Pablo en Efesios 5 o a quiénes habla en Efesios 5, 22 al 33? A los esposos. Esposa, sujétate a tu esposo. Esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? Allí comienza la unidad. Es decir, si yo estoy acá en la iglesia, y esto me pasaba a mí, y Dios nos ayude con esto, me pasó mucho en mis épocas de crecimiento. Yo tengo un hijo, tenemos un hijo, les pido oración por él, se llama Sergio Alejandro. Mi hijo tiene actualmente 26 años, lo tuvimos muy joven, es nuestro único hijo, mide 1,96. Y pues cuando estuvo conmigo, él ya es independiente de solito, pero cuando vivió con nosotros, yo notaba algo que me pasaba, ¿saben? Yo era, a mí, cualquier hermano me hacía algo en la iglesia, yo estaba dispuesto a perdonarlo, a amarlo, a pasarle por alto la ofensa. Pero a mí mi hijo me hacía algo y cuando llegábamos a la casa y cerrábamos la puerta, yo era el más duro con él. Entonces, ¿de qué sirve yo velar por la unidad de la iglesia y ser en mi casa el más duro contra mi propia familia? La unidad comienza entre esposos
Pero Efesios 6, 1 al 3 también habla que dice, empieza entre la relación padres e hijos, ¿sí o no? La unidad. Y también en otro entorno que no nos imaginaríamos, Efesios 6, 5. ¿De qué habla Efesios 6, 5 al 9? De la relación entre jefes y amos y siervos, ¿no? Que hoy diríamos el jefe y el operario, por decir algo. Imagínense, hasta nuestro trabajo influye en la unidad. O sea que la unidad no es un tema de solamente aquí en la iglesia, es cómo vivo allá en mi casa con mi esposa o mi esposo, cómo vivo con mis hijos, cómo vivo en mi trabajo. Porque allí comienza a velar por la unidad. Tengamos cuidado. De que aquí las cosas en la iglesia, excelente, pero en mi lugar, el trabajo, ni se diga. ¿Qué me dirían si pregunto, el hermano tal como es aquí en el trabajo? ¿El hermano? Ay, yo no sabía que era creyente. ¿Y cuántos años lleva trabajando acá? Como 20. Y no les ha predicado. No. Entonces, muy importante, mis hermanos, ¿dónde empieza la unidad? En nuestros hogares, relación esposo, relación con hijos, y aún en el mismo trabajo. Velemos por la unidad, es el llamado que nos hace el Señor, y le invito a seguir estudiando la epístola a los Efesios, porque hay muchas cosas muy claras allí. ¿Cómo debo hacer yo para velar por la unidad? ¿Qué cosas se pueden presentar? Y cómo debo practicar estas cosas que el Señor me enseña, para no dejar que por mi causa, la iglesia o la familia o cualquier otro lado sea causante de división. Les dije que ya iba a terminar, pero perdón, me acordé de algo bien bonito. Colosenses, acompáñenme a Colosenses y con esto termino. Ahora sí. Perdón por tanto terminar y no querer terminar. Colosenses capítulo 4. Un pasaje en el cual meditaba recientemente. Colosenses 4, versículo 7. Pablo se está despidiendo y menciona varios hermanos ahí. Varios hermanos. Miren, versículo 7, menciona al hermano allí, Tíquico. ¿Cómo lo llama Pablo? Amado hermano, fiel ministro, consiervo en el Señor. Y yo le preguntaba en esta mañana, ¿cómo quiere usted, en esta tarde, cómo quiere usted terminar? ¿O cómo quiere ser usted parte? Su historia y la mía se están escribiendo también. Y esto no lo está diciendo solamente Pablo, lo dice el Señor. Es lo que el Señor expresa a través de Pablo. Tíquico, qué hermano amado, fiel ministro, hace parte, vela por la unidad, ayuda para que crezcamos. ¡Qué bendición, mi hermano! Versículo 8, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¡Qué bendición! Este es un hermano que aporta, que edifica, que ayuda, que fortalece. Versículo 9, Onésimo, amado y fiel hermano. Excelente. Versículo 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual una vez recibido mandamiento si fuera a vosotros recibirle. Luego versículo 11, Jesús llamado al justo, que son los únicos de la circuncisión, o sea, judíos que me ayudan en el reino de Dios, han sido para mí un consuelo. Mire esto, qué bendición este hermano. Un consuelo en las duras, en las difíciles, ahí ha estado. Versículo 12, Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Este hermano, Pablo dice, se caracteriza porque siempre le recuerda a ustedes orando, llevándolos delante del trono del Señor en oración para que estén firmes, perfectos, excelente. Luego llegamos al versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, ¿y quién? Demas, punto. ¿Ven que Pablo dijo nada de Demas, punto? ¿Y sabemos quién es Demas? En 2 Timoteo 4:10. Demas me ha abandonado, amando al mundo. Aquí Demas, punto. No había más de ese tema. ¿Y alguien más allí? Bueno, en el 15, saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, que era una hermana queridísima, a la iglesia que está en su casa. Pero también tiene que Pablo amonestarle por ahí a alguien que estaba aflojando. Versículo 17, decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Arquipo, ¿qué pasa? No aflojes. La unidad del Señor, pelea la buena batalla. Corre la carrera, guarda la fe. Sé partícipe de ser solícito en guardar la unidad de la iglesia. ¿Qué quieres que se diga de ti el día de mañana? Como la iglesia de Camino desfalleció porque el hermano que más estaba ahí se desvió, aflojó en su comunión con el Señor y terminó siendo un tropiezo. No, debemos velar, luchar hasta la sangre, como dice Hebreos 12, contra el pecado en las fuerzas del Señor y ser de bendición para la obra, velar por la unidad, no solamente la iglesia, el hogar, nuestro trabajo, nuestros hijos. Oramos. Padre, gracias, Señor. Es un gran desafío. Ninguno aquí te podríamos garantizar yo lo voy a hacer de manera perfecta, Señor. Al contrario, que piensa estar firme, mire que no caiga. Dependemos de ti. Ayúdanos
Hemos visto preciosamente que para ti la unidad es supremamente importante, Señor. Oraste por eso antes de ir al Calvario. ¡Qué privilegio! No quiero dañar, si ataco a la unidad, estoy dañando la imagen que tú has hecho en todo esto tan hermoso, así como el matrimonio, la iglesia, Señor. Señor, qué bendición esta iglesia, bendícelos, fortalécelos, guárdalos del maligno, ayúdalos en sus luchas contra sus propios pecados para que esto no sea el causante, que puedan andar en el poder del Espíritu Santo. Y aquellos que quizás saben en su corazón, que aún no te conocen, que no han nacido de nuevo, que quizás son el hombre natural, Señor, que puedan decir, perdóname, Señor Jesucristo, sálvame, ten misericordia de mí, yo no quiero ser de esos que tú tengas que descubrir el día de mañana, porque ante ti sí, aquí podremos engañarnos todos, pero ante ti jamás. Toda cosa está desnuda y abierta ante tus ojos, delante de quien tendremos que dar cuentas. Pero también, Señor, hay veces, puede ser que haya alguien en la carnalidad y que necesite confesar, empezar a crecer, a fortalecerse, a andar en el Espíritu, a no seguir contristando el Espíritu de Dios, para no seguir andando en la carnalidad. Porque si andamos en la carnalidad como creyentes salvos, Señor, también vamos a ser de tropiezo. Oh, Señor, sígueles ayudando, fortaleciendo con ese ministerio de niños tan hermoso, Señor, con todos los hermanos que se están disponiendo de una u otra forma, orando, dando, viniendo, ayudando con el aseo, bueno, tantas formas, pero que podamos velar por esa unidad, porque el día que tengamos que dar cuenta, Señor, podamos decir con tranquilidad, Señor, tú sabes que hice hasta lo último por velar por esta unidad, Señor. Y no solamente aquí en la iglesia, sino que comience allí en nuestros hogares, con nuestra familia, los que somos casados con nuestra esposa, con nuestros hijos, en el trabajo, y impactando a este mundo que nos rodea con ese testimonio. Porque sabemos que la unidad es un mensaje evangelístico impresionante a este mundo, pero comienza allí en nuestras vidas. Entonces, Señor, gracias por tu palabra. Perdón, Señor, por la carnalidad a veces y la debilidad humana que se mete en todo esto, porque que impide expresar mejor tan grandiosas y sublimes palabras tuyas. Pero gracias porque no depende de mí, sino de ti. Como dice Pablo en Filipenses, tú eres el que produce el querer como el hacer. Tú eres el que hace la obra en cada uno de nosotros, Señor, que ninguno seamos de más o equipo que tuvieron que ser amonestados, o bueno, sí, amonestados, pero que respondamos a la amonestación con humildad. Gracias, hermano, por decirme, gracias por llamarme al orden, gracias por amonestarme. Esto también hace parte de que cuides de mi vida. Gracias, hermano. Y que al fin de nuestros días se pueda escribir de nosotros lo que dijiste de ti, Kiko, como vimos en buen siervo fiel, hasta el final. Señor, no podemos en nuestras fuerzas, ayúdanos, por favor. Gracias por el privilegio que nos das de servir. Bendice la vida del pastor, por favor, su esposa, su familia, y gracias por rodearlo esta familia, Señor. Que puedan seguir unidos y recordar tus palabras, que tu Espíritu recuerde estas palabras en su corazón cada vez que se vean tentados a pelear, a murmurar, a criticar, o como muchas veces pasa, a sentarse después del domingo en el almuerzo a hablar de uno, de lo que se hizo mal, lo que se hizo bien, en vez de poder decir gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias por los siervos, gracias por los hermanos que están ahí, a pesar de sus temores, sus luchas, queriendo decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Gracias, Señor. Te rogamos tu bendición, Señor, aquí en la localidad de Gativá, en este lugar donde los tienes, y conforme tu voluntad les proveas ese lugar que necesitan para que más y más sigan llegando a escuchar tu palabra y a fortalecerse, Señor. Gracias, bendito Rey. A ti la gloria y a ti la honra, solamente, Señor. Nosotros, siervos inútiles somos, que hacemos lo que debemos hacer solamente, Señor. Gloria a ti, en Cristo. Amén. Gracias, señores. Benditos. Gracias.